Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias del Seminario Reconocer. El Museo de Arte Religioso del Exconvento de Santa Mónica y su director Sergio Andrade Covarrubias agradece a las personas que están siguiendo esta transmisión y a los ponentes por las charlas tan interesantes que nos darán en este momento. A continuación, le daré la palabra a nuestro moderador, Juan Manuel Blanco, para que nos dé una breve semblanza de los ponentes de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poderles saludar en esta segunda sesión del Seminario Reconocer. Como saben, este seminario se dedica a estudiar las piezas de la colección permanente del museo y en esta tarde tenemos la presentación de dos ponencias. Nos acompañan Agustín Solano y Montserrat Báez, cuyas participaciones contribuirán al conocimiento del museo. Vamos a darle la palabra en primer término a Agustín René Solano Andrade, quien es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, maestro en Diseño y Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestro en Estética y Arte por la UAP y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Hidalgo con la temática sobre patrimonio cultural religioso y su cuidado por organizaciones comunitarias. Es líder del Grupo de Investigación, Comunicación, Arte y Cultura de la UAP, donde trabaja como profesor investigador, y sus líneas de investigación son patrimonio cultural religioso, museo de arte, retablos virreinales y patrimonio y comunidad. Esta tarde la participación de Agustín versará sobre la pintura de retablo con altar. Agustín, es un gusto poderte saludar, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Es un gusto que estemos aquí reunidos otra vez en el seminario. Y pues entonces vamos a darle a esto que nos reúne el día de hoy. Ya deben de estar viendo mi pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hablar precisamente en este tiempecito de la pintura de retablo con altar que están viendo en este momento, ¿no? El óleo sobre lienzo, que tiene dimensiones de 70 por 90 centímetros, como aquí lo indica uno de los inventarios, un catálogo, muestra como objeto central un retablo con iconografía monjil y su respectivo altar en un interior de una iglesia. Antes de entrar de lleno a hacer el análisis del objeto, de la imagen, me gustaría que revisáramos tanto este catálogo que estamos viendo, me refiero nada más la ficha, como unos inventarios, porque es la manera como nos hemos acercado a esta pintura. Entonces, en el catálogo de bienes muebles del Convento de Santa Mónica, que estuvo trabajado por Monterrosa y por Talavera, como verán, está diciendo que la pintura, el tema principal es un retablo. Por otro lado, en otros inventarios, en el que tenemos ahorita aquí arriba, pues precisamente habla de la pintura que representa un retablo, que es una idea que me gusta un poco más, y que procede de Santa Mónica. Ahorita vamos a ver por qué. En este caso, en otro inventario, dice que es una pintura al óleo, como lo hemos estado diciendo, pero lo interesante es que dice, representa el colateral churrigueresco de una iglesia. ¿Acaso, suelta una pregunta, ¿no? Santa Mónica, pues es la santa que figura en el sitio principal del retablo. En la mesa del altar hay números y partes cercanas a ella, aparecen marcados con números 29 lugares donde probablemente se guardaban reliquias. Esto que le estoy mencionando es importante porque de alguna forma lo que voy a tratar de explicar o en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, lejos de analizar un poco el retablo, perdón, la pintura, es esta cuestión de conocimiento que nosotros tengamos precisamente hacia los objetos que estamos mirando, hacia las imágenes, en este caso como pintura. Entonces, esos números que están ahí dicen algo más de lo que en realidad estamos viendo en tanto el retablo como elemento principal, ¿no? Entonces, el tipo de mueble que está representado es un claro ejemplo de los retablos que adornaron las iglesias durante el virreinato.
Este tiene como soportes estípites, aquí tenemos un ejemplo, que fueron del gusto de finales del siglo XVIII y que sustituyeron, ¿no?, entrecomillado, a la columna salomónica de fuste helicoidal o en espiral, aunque hay algunos en donde su estructura conviven tanto las pilastras y las columnas, esto es, los estípites y las columnas de tipo salomónico, cosa que tenemos que estudiar todavía más a fondo. Evidentemente está ricamente decorado y detallado, por lo que puede ser una representación de un retablo verdadero, esto es, uno existente en un recinto religioso, y si así fuese, posiblemente estuvo en Santa Mónica, puesto que dicha santa, como ya se dijo en algunos de los inventarios, es el personaje principal en el conjunto iconográfico. Además, que es importante recalcar que se incluyeron parte de los arcos de las paredes donde se inserta el mueble, a modo de simular un espacio arquitectónico. Lo anterior es una suposición, pues existen otros elementos que no permiten hacer la afirmación de forma definitiva. Nos referimos a la numeración que representa el altar y que corresponde al modo de incensarlo. Esto lo tenemos aquí abajo y tengo que agradecer muchísimo tanto a Guillermo Arce Valdés como a Luis Manuel López de Ortega estos datos sobre qué tiene que ver con incensar el altar, porque como les comentaba hace un momento y como vimos también en el inventario, no se sabía a ciencia cierta qué representaban esos números. Esto es un conocimiento que no tenemos todos, ¿no? Es un conocimiento especializado y que en este caso, pues tanto Guillermo Arce Valdés como Luis Manuel López me dieron el dato y por ello lo agradezco. Lo anterior entonces nos lleva a una serie de preguntas sobre la función y la razón de ser de esta pintura, puesto que por las características podría tratarse de un modelo ideal del retablo para la orden, esto es, para Santa Mónica, para el convento, antes de que el retablo en sí sea de este convento. Siguiendo la lectura, ¿no?, que se hace de los retablos, donde los elementos verticales se denominan calles y los horizontales se denominan cuerpos, tenemos un retablo de 3 calles con banco y 3 cuerpos, predela, cuerpo y ático. El banco es la base que soporta todo el retablo y regularmente era de mampostería. El primer cuerpo se denomina predela y el último ático o remate, como estamos viendo ahorita en la esquematización. Entre ellos se enumeran los cuerpos que tenga el retablo y el que representa la pintura se compone, como estamos insistiendo, de la predela, le sigue un primer cuerpo grande y amplio y termina en un ático. La maquinaria ornamental, en este caso el retablo, tiene una iconografía vasta que le enriquece. Resalta que las imágenes representadas están caracterizadas tanto como pinturas como esculturas, estando en este último rubro Santa Mónica, que la tenemos al centro, que es la madre de San Agustín. Tenemos también a San José y a San Gabriel Arcángel en este mismo idea, todos en la calle central, la que se consideraba como la calle principal en los retablos. En la talla de las pilastras, en el ático, están los padres de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, y un par de arcángeles en este mismo cuerpo. En este caso es San Rafael y San Gabriel. Las pinturas de las calles exteriores encarnan a las monjas de la misma orden, como Santa Rita o Santa Clara de Montefalco, mientras que en la calle central nos encontramos con la coronación de la Virgen y a su lado San Agustín y San Ambrosio, doctores de la Iglesia. Si bien esta breve descripción reitera la riqueza formal iconográfica del retablo, en la pintura, como mencionamos, existe otro elemento que llama la atención al observador y es la numeración que se presenta en el altar al frente. Como se dijo, dicha numeración corresponde al modo de incensar el altar, esto es, la manera de cómo se pasa el incensario en la consagración del altar y que es una práctica, como muchas otras ceremonias religiosas, muy, muy especiales. Los retablos, con las dimensiones de que la figura presenta, nuestra imagen, fueron muebles comunes que ornamentaron o vistieron las iglesias en los 3 siglos de los virreinatos españoles. En este caso, no nos vamos a detener en el análisis del mismo, ya hicimos un acercamiento tanto formal como iconográfico, y lo que nos interesa entonces es esta parte de la numeración. Regresando al tema de la incensación, existen libros litúrgicos donde se indica de manera estricta y exacta la manera de la realización de distintas actividades para las ceremonias religiosas, y ahí se incluye el uso del incienso o turíbulo. Inclusive, en esta idea de lo escrupuloso de las acciones para el culto, el capítulo 4 del Tratado de las Ceremonias de la Misa y las demás cosas tocantes a ella,
se refiere a las normas ético-espirituales para quien realiza esta función. Los manuales son muy claros y precisos en el modo de incensar el altar, incluyendo terminología especializada y algunas veces esquematizaciones como la que estamos viendo en este momento. Quien incensa es denominado turiferario y normalmente no es un laico. No existe entre el clero un orden especial cuya misión sea la de incensar, pero nada impide que un clérigo ejerza dicha función, como dice el texto que estamos viendo ahorita. El ceremonial de los religiosos descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad incluye en el capítulo 5 del modo de poner el incienso, de bendecirle y de incensar, donde está el apartado del modo de incensar el altar y de donde exponemos el siguiente extracto que nos sirve de referencia para comprender el rito y la numeración de la pintura. Hecha la inclinación, dicha la cruz, después de haberla incensado, incensará el lado de la epístola, a donde están o deben estar los candeleros con 3 incensaciones iguales, desde la esquina del tabernáculo del Santísimo Sacramento hasta el fin del altar. Y aunque los candeleros sean más o menos de 3, o estén en diferentes orden del que deben de estar, no por eso se han de hacer más ni menos incensaciones. En el punto número 4, en llegando a las esquinas del altar, bajando la mano, incensará, bla, bla, bla. Insisto, ahí está en la diapositiva. Lo que me interesa que estemos viendo es que hay normas muy explícitas para poder hacer esto y muchísimas otras cosas. Con respecto entonces a la esquematización del modo de incensar, encontramos una muy semejante a la que presenta la pintura y que se incluye en un texto de 1783. Se denomina Oficio del Maestro de Ceremonias, su antigüedad, anterioridad e instrucción. Sin embargo, en el Tratado de las Ceremonias de la Misa, que ya mencionamos y que data de 1655, aparece otro esquema, que de condiciones similares, pero no tan parecido al de Semolinos, del siglo XVII. Lo mismo sucede con las instrucciones para incensar, que se van modificando de acuerdo al tiempo por diversas circunstancias. Sin embargo, es importante decir que siempre son precisas en el modo de enunciarse. Lo anterior nos permite vislumbrar la rigurosidad mostrada en los tratados ceremoniales y como parte de la forma de vida religiosa. Con ello, las órdenes espirituales se sumaban a dichas normas estrictas. Para tener una idea de ello y de lo que esto representaba para las monjas, ¿no?, vamos a retomar el texto Praxis de las Ceremonias que nuestro Real Convento de la Encarnación de Madrid observan las religiosas en el coro y oficio divino, donde desde el título se anuncia una serie de pautas a seguir. Por ejemplo, en el libro primero de las ceremonias que en el coro y oficio divino se deben de ejecutar y por lo que a cada una pertenece en su oficio, como lo estamos viendo, se indica que a cada uno de los oficios y sus funciones durante las distintas ceremonias que se enuncian. Así, el 5º capítulo de dicho libro se titula Del oficio de la maestra de las novicias y de lo que deben hacer las mismas novicias. Esta es la imagen al que estoy haciendo referencia. El siguiente capítulo se denomina Del oficio de la sacristana y de las cosas que ha de cuidar, para dejar en claro este asunto de la solemnidad en la vida conventual femenina. Existe un libro que su título dice todo. La religiosa instruida, aquí lo tenemos, con doctrina de la Sagrada Escritura y santos padres de la Iglesia Católica, para todas las operaciones de su vida regular, desde que recibe el hábito santo hasta la hora de su muerte. El texto de 1717, como su nombre lo indica, comienza con las instrucciones y enseñanzas de las novicias y se divide en 8 libros. El primero es de la religiosa instruida en el año de su noviciado y el 8º, me estoy saltando los otros 7 por supuesto, es la religiosa instruida en sus enfermedades y disposición para bien morir. Actualmente, la pieza que estamos trabajando, que estamos mostrando, se encuentra en el coro bajo de lo que fue el convento, donde se incluyen piezas que tienen que ver con la liturgia, como la vestimenta, así como el discurso de este espacio donde se habla sobre los modos en los que las monjas vivían y se integraban en la congregación, lo que reitera el contenido iconográfico del retablo en la pintura, en tanto la vida monjil, y las formas litúrgicas en tanto la manera de incensar el altar, que se expone en la numeración que presenta el lienzo. Así, para terminar ya con esto, las diversas reglas establecían como base de la estricta clausura que se obligaba con un voto solemne, además de la pobreza, castidad y obediencia.
Entonces, con esto, lo que quiero al final de cuentas mostrar es que esta pieza, cuando uno se acerca a ella, nos parece sumamente sencilla por lo que se presenta como un primer plano, cuando en realidad estaría en un segundo plano, pero al acercarnos, que es la finalidad de este seminario con las investigaciones, podemos encontrar otro tipo de situaciones que es necesario tomar en cuenta para poder comprender estas piezas. Y pues agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu intervención. Sin duda nos revela información que a primera vista no queda tan evidente al visitante y sin duda contribuye para que la visita sea más fructífera, ¿no? Bueno, pues ahora quiero dar la palabra a Montserrat Báez Hernández, quien es maestra en Historia por la UNAM, licenciada en Historia por la UAP, investigadora independiente. Actualmente se desempeña como subdirectora de Curaduría de Museos Puebla de la Secretaría de Cultura. Posee 10 años de experiencia en el control, registro y catalogación de colecciones de obra artística y ha participado como curadora invitada en diversos museos. Cuenta con publicaciones arbitradas en el área de Historia del Arte y artículos de divulgación relativos al patrimonio cultural del Estado de Puebla. Es miembro del Seminario Reconocer desde el 2015. Perdón, una pequeña corrección. Es maestra en Historia del Arte. Bueno, Montserrat va a participar con el análisis de un óleo dedicado a Santa Clara de Montefalco. Monse, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar y para platicar un poquito más del acervo del Museo de Santa Mónica. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues esta obra va un poquito en diálogo con la que acabamos de ver con Agustín, ya que la santa está presente en el retablo que nos acaba de mostrar. Esta obra me parece que es muy, muy interesante y a raíz del trabajo del seminario, pues se puede establecer un diálogo muy, muy particular acerca de los usos y las funciones de la imagen, sobre todo en este contexto de un convento femenino, y creo que hay mucho que decir de esta obra, pero pues en esta ocasión solamente me ceñiré como algunos pequeños puntos generales para poderla analizar. Entonces, en un primer momento voy a hablarles un poco acerca de quién es esta santa que vemos representada y cuál es la particularidad que nos muestra este lienzo. Esta obra es un elocuente ejemplo de la reutilización de una imagen para servir a una función distinta de su propósito original. Bajo el título Hoy incompleto Santa Clara de Montefalco, se presenta una monja con hábito agustino rodeada de una serie de elementos iconográficos asociados a la santa. Sin embargo, al observar detenidamente el lienzo, la capa pictórica adelgazada permite apreciar algunos elementos sobrepuestos, así como la presencia de una cartela cuyo texto, en las partes donde aún es legible, señala datos correspondientes a la profesión de una monja. Aunque lamentablemente su nombre está perdido y no podemos conocer con certeza los motivos que obedecieron al cambio de representación, podemos mencionar que se puede tratar del reciclaje de un lienzo por causas que desconocemos. Sin embargo, era una situación bastante común en la Nueva España. Y bueno, gracias a la identificación de estos elementos a los que más adelante me voy a referir, podemos inferir que la representación original que estaba presente en este lienzo era el retrato de una monja el día de su profesión, es decir, el momento en el que tomó los votos perpetuos consagrando su vida a Cristo. Antes de hablar de esta particularidad, me parece pertinente hablar de la santa. ¿Quién fue? ¿Cuáles son los puntos más relevantes de su biografía? ¿Y por qué era relevante para la orden de monjas recoletas agustinas? Santa Clara de Montefalco es una de las santas más célebres del santoral femenino de la orden de San Agustín. Sin embargo, tuvo poca presencia en la Nueva España
lo que convierte esta obra en una de sus pocas representaciones individuales ubicadas hasta el momento. Sí, siempre la vamos a encontrar asociada al santoral agustino y en composiciones como la que acabamos de ver en el retablo, donde aparece junto con otras santas como Santa Rita, ¿no? Sin embargo, las representaciones individualizadas de las santas suelen ser escasas, por lo que esta obra también destaca por esta particularidad. Y bueno, ¿quién es Santa Clara de Montefalco? Pues, como ya mencioné, es una santa italiana que nació en Montefalco. Desde muy, muy joven entró al convento de la misma población y desde el inicio destacó por su gran devoción a la pasión de Cristo, los éxtasis que experimentaba en diálogo con un crucifijo y algunos milagros que obró en vida. Como podemos ver en la pantalla, fue incluida en el Martirologio Romano en 1673, se le beatificó casi un siglo después, el 13 de abril de 1737, y se canonizó hasta 1881. Usualmente, aunque la canonización es muy tardía, no por eso los santos dejan de ser venerados al interior de su orden, sobre todo por la fama de santidad de la que gozaron en vida. También podemos observar a los biógrafos, sus principales biógrafos, que como podemos ver, pues todos son europeos, empezando por Berengario di Donadio, que fue su primer biógrafo, y seguido por Alonso de Orozco, Agustín Antolínez, y Sebastián del Portillo y Aguilar, que fue el principal divulgador en versión castellana de la vida de la santa. Y por último, la iconografía de esta santa surgió a finales del siglo XVI y ya a principios del siglo XVII. Hay dos capítulos de sus biografías que son especialmente importantes para entender la obra de la que estamos hablando en estos momentos, y son el hallazgo de algunos elementos al interior de su cuerpo después de su muerte. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, un fragmento de una de sus biografías, ya que ella antes de morir predijo que en su corazón se iban a encontrar señales que iban a hablar elocuentemente de su devoción hacia la pasión de Cristo. Y bueno, este párrafo viene de la biografía de Berengario di Donadio, y por la tarde del domingo siguiente, señala, fue abierto el corazón de la Virgen Clara, en el cual se hallaron el tesoro de la cruz y todas las insignias de la pasión de Cristo, como ella misma lo había predicho. Estaba en efecto dentro del corazón de dicha Virgen, en forma de duros nervios de carne, de una parte la cruz, 3 clavos, la lanza, la esponja y la caña. De la otra parte, la columna, el látigo con 5 ramales y la corona. Y aquí vemos un grabado de Nicolás Crucenio, donde vemos a sus mismas compañeras del convento, sus hermanas agustinas, efectuando esta especie de autopsia donde se extrae el corazón, y lo podemos ver al fondo. Están examinándolo, están presentes estos elementos de la pasión. Y hay otro elemento que también es muy importante para su iconografía, que es esta balanza con unas piedrecillas. Aquí vemos, por ejemplo, en el Museo de Santa Mónica está presente esta obra, es un corazón de cera. Yo al analizarlo propongo que parece que en algún momento pues se asoció a la representación de Santa Clara de Montefalco, no a la pintura, pero sí quizá era un elemento devocional que servía para ejercitarse en esta cuestión de la devoción a la pasión de Cristo. Y pues vemos precisamente el crucifijo en la parte central y la comparativa con el corazón de Santa Clara, que hasta la fecha se conserva, donde se ve nuevamente el perfil del crucifijo. El otro elemento que podemos identificar como importante para comprender la iconografía de Santa Clara son estas 3 piedrecillas. Y esto también lo voy a retomar de una de las biografías, y menciona que se encontró en la hiel 3 piedras del mismo peso, tamaño y color, de forma que una pesa lo mismo que 2 juntas o que todas juntas. Y esto se interpretó como que significan que en la Santísima Trinidad hay un solo Dios y 3 personas. Y como toda la esencia divina está en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, así el mismo peso es de una piedra que el de las 3 juntas, y de todas juntas es igual al de una. Así las piedras no se distinguen ni en color ni en tamaño. Y pues esto quiere decir que estas piedrecillas pesaban lo mismo,
una pesaba lo mismo que las 3 o que otras 2. Y en el grabado de Nicolás Cruceño, pues podemos ver la acción de pesarlas, ¿no? Y era interpretado como un elemento más que el propio cuerpo de la santa manifestó como parte de su devoción a la Pasión de Cristo y a la Santísima Trinidad. Entonces, retomando nuestra obra de Santa Mónica, vemos que en el lienzo están presentes los mismos atributos. Por un lado vemos el corazón en el centro del, bueno, más bien en el pecho de la santa. Casi no se aprecia en la imagen, pero ahí está presente el crucifijo. Y en la mano lo que sostiene, casi no se distingue, es una balanza con las 3 piedrecillas. Otros atributos son, por ejemplo, la azucena, que es una flor que representa la pureza virginal, y en este caso, pues, también está asociado a la santa. Y los cilicios, que, bueno, eran parte de la vida penitente que la santa llevó. Y del otro lado podemos observar un grabado de siglo XVIII de François Herrewin, y ahí vemos los mismos atributos que yo les estoy mencionando, incluido el crucifijo, haciendo referencia a su gran devoción por la Pasión de Cristo. Ahora, ya entrando en materia de estos elementos que parecen resaltar un poco del lienzo y causar un poco de confusión, y entonces vamos a hablar un poco de estos elementos. Casi no se distinguen en la imagen nuevamente, pero acercándonos de manera física al lienzo, se pueden apreciar una corona, un ramillete, y gracias a ello es posible inferir que corresponde al retrato de una monja el día de su profesión. Recuerden que los retratos de monjas coronadas pues las representan en el momento en el que están iniciando ya su vida consagrada dentro de su orden, y llevan estos elementos que digamos manifiestan la importancia del momento y el abandono del mundo, ¿no? Entonces vemos aquí que la Agustina se encuentra de pie en una estancia donde se aprecia un grabado, regresando un poco a la obra, un grabado de la crucifixión, un reloj de arena, un cilicio, una disciplina y 3 libros. Y por supuesto la tarja que vemos en la parte inferior. Ahora, además de estos elementos que yo les menciono, también la tarja que se encuentra en la parte inferior, aunque el texto está ya casi perdido, pues nos permite inferir y afirmar de cierta manera que este lienzo en realidad u originalmente era una monja coronada. Vemos ahí una fecha, 1796, el nombre elegible de la monja que tomó el hábito blanco y después el velo negro, es decir, ya sus votos perpetuos para ingresar a la orden. Y bueno, el día de la profesión, por supuesto. Lamentablemente, como no está completa la tarja, pues no es posible conocer más datos, aunque estoy segura que haciendo un poco más de investigación en un futuro trabajo acerca de las primeras monjas que profesaron al interior del convento de Santa Mónica de Puebla, pues se podría descubrir la identidad de esta monja. Y otros elementos interesantes que vemos aquí son objetos que hacen mucho mayor énfasis a la vida contemplativa al interior de la orden, y uno de ellos, ya lo mencioné, es el reloj de arena, que muchas veces está asociado a las vanitas, a un símbolo que tiene que ver con la caducidad del mundo y el poco tiempo que tenemos los seres humanos en la Tierra, ¿no? Y tenemos los cilicios, las disciplinas, que también eran objetos utilizados dentro de las prácticas penitenciarias de las monjas. Y estos libros que además están bastante interesantes porque, si bien los vemos representados en la pintura, también a partir de la revisión de la antigua biblioteca que perteneció al convento, son títulos, primero, que sí existen, y segundo, que sí estuvieron presentes en la biblioteca del convento. ¿Y cuáles son estos títulos? Vemos en uno dice el cap retirado, otro dice Constitut y Kemp.
Y haciendo pues una revisión, por supuesto, vemos que el capuchino retirado en realidad se trata de un título que por supuesto existe. Aquí vemos en la imagen el título completo, el capuchino retirado por 10 días, que fue escrito por Francisco de Santander, que era un capuchino. Entonces, el libro habla pues de prácticas penitenciarias, pues toda esta serie de elementos asociados al retiro espiritual. Luego tenemos también el Kemp, que bueno, no es otro que Tomás de Kempis, este teólogo agustino también muy, muy relevante. Y entonces, perdón un momentito. Y por último tenemos las constituciones, que en sí el título con el que se contaban en el convento era la regla dada por nuestro padre San Agustín a sus monjas, constituciones que han de guardar las religiosas agustinas recoletas de la ciudad de Puebla. Y lo que vemos en la imagen es una reimpresión de 1826. Entonces, resumiendo un poco el análisis de esta obra, pues encontramos que tenemos una imagen que fue reutilizada, una monja profesa cuya memoria probablemente se perdió a lo largo de los siglos y que decidieron reutilizarla de cierto modo para representar a una santa pues relevante para la orden. Y a partir del cubrimiento de estos elementos, pues se colocan los atributos de Santa Clara de Montefalco y se añaden algunos objetos que hacen referencia a la vida contemplativa y a la vida penitenciaria que las monjas llevaban o practicaban al interior de su convento. Y muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Sin duda, una investigación muy reveladora que nos abre luces sobre este tema de la reutilización de los lienzos, y bueno, está por demás decir que resulta muy interesante toda la investigación alrededor de la santa y toda la iconografía que has desarrollado. Bueno, pues es así como queremos agradecer su asistencia a esta mesa en la cual pues, los ponentes nos han ilustrado con sus investigaciones. Y bueno, queremos pedirles que estén atentos para nuestra tercera y última mesa de este año y quisiera ceder la palabra a Alejandro Vázquez, quien es nuestro enlace con el museo para agradecerle para agradecerle al museo desde luego que siga cobijando este proyecto y dar las gracias también a Sergio Andrade, director del Museo de Santa Mónica. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Las puertas del museo siempre van a estar abiertas para ustedes, para sus magníficos investigadores. Las investigaciones que han hecho en el museo han sido todas de primer nivel. Los visitantes me han llegado comentarios que dicen, se va a hacer el programa Reconocer, dónde están las papeletas para que nos podamos guiar. Y cabe recalcar que no solo al visitante le parece interesante, estudiantes de los diferentes licenciaturas que tienen que ver con arte o con historia, llegan muy interesados en este seminario Reconocer, a ver los resultados que da año con año. Este año lamentablemente no se pudo llevar de forma normal, pero aquí estamos tratando de darle continuidad y esperamos que el siguiente año ya pueda seguir de forma normal o buscar alguna dinámica en la que se siga produciendo resultados este seminario. Y recordar a los que nos están viendo que esta mesa es videograbada, por lo tanto no habrá sección de preguntas, pero pueden realizar sus preguntas en los comentarios y los investigadores se pondrán en contacto con ustedes o les responderán en el comentario. Por su atención, muchas gracias a ustedes por ver esta mesa y a los investigadores. Gracias.